El 5 de agosto del presente año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2. La vacuna fue bautizada como Sputnik V y según las declaraciones, dicho fármaco estaba prácticamente listo para su uso extendido en la población. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Tenemos acaso ya una vacuna? Eso lo veremos el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este informe sobre la vacuna contra SARS-CoV-2, desarrollada por Rusia. Y para acompañarlo, hemos entrevistado a una experta en el tema. Hemos tenido el gusto de entrevistar a la doctora Anastasia Magaña, coordinadora del Centro Colaborador de la OPS y de la OMS, del Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológicos del INDRE. Pero antes de hablar de la vacuna rusa, empecemos con lo más básico, las vacunas y el virus. Un virus es un agente parasitario microscópico, acelular e infeccioso. Microscópico por su característica de ser tan pequeño al punto de ser invisible, acelular, pues no está compuesto de células, e infeccioso por su capacidad de infectar a otras células para replicarse a sí mismo, pues no puede hacerlo por sí solo. Esto le causa un daño a la célula y además puede ser de dos formas dependiendo del tipo del virus del que hablemos. Si hablamos de un virus del cual tiene una composición genética de forma ADN, entonces este se duplicará dentro de la célula, pues básicamente utilizará sus proteínas y su maquinaria para poder replicarse como se había comentado anteriormente. Mientras que el grupo de los virus de ARN, estos se replicarán en el citoplasma celular. Y es un beta coronavirus. Este virus es un virus que tiene de genoma RNA, mide aproximadamente 200 nanómetros y tiene una envoltura. No todos los virus son envueltos. La envoltura viene de la célula a la cual han infectado. En la parte de la membrana salen unas como espículas, que así les llaman espículas, es la proteína S. Por eso se llama S, porque en inglés se dice speckles. El virus, como todos los virus, tienen regiones que son variables y regiones conservadas. Las regiones variables son las que tienden a mutar. Entonces, todos los virus, todos tienen una tasa de mutación alta. Lo importante es ver en qué regiones, si son las regiones conservadas o las más variantes. ¿Por qué? Porque puede ser que las que sean antigénicas, es decir, las que están unidas o relacionadas con la unión del receptor del receptor celular a lo que es el receptor viral, pueden interferir en una mutación que puede provocar una cepa más patógena o incluso menos patógena, que es lo que se ha hablado últimamente, ¿no? Las vacunas van diseñadas de acuerdo al virus presente y en este caso las nuevas vacunas están enfocadas a utilizar el material genético del virus. El material genético que contiene este virus es RNA de cadena positiva. Entonces lo que se hace es estudiar cuál es la región antigénica y esa es la que se utiliza para inocularla en nuestro organismo. Obviamente no va a ser un RNA letal, tiene que tener ciertos cambios o secuencias seleccionadas para que no nos provoque enfermedad, sino que nuestro sistema inmunológico lo reconozca. ¿A qué voy con esto y qué viene tu pregunta? Si yo escogí un virus, obviamente esa secuencia que se va a replicar N veces para producir dosis vacunales, no va a ser idéntica al virus que ya sigue circulando y mutando. Pero lo que sí va a beneficiar es que nos puede proteger tanto en un 60, 50, 70%, de acuerdo a la cepa viral que a mí me puede causar enfermedad o puede querer infectar mis células y yo ya tengo una previa sensibilización del sistema inmunológico. Es decir, que eso va a impedir que me dé de manera más letal o más fuerte. Los síntomas pueden bajar. Sí te puede dar la enfermedad, pero ya estás vacunado y puedes estar protegido contra un 50, 60 o 70% del genoma viral. ¿Sí me explico?
que puede variar un poco con respecto a la cepa que puede llegar en ese momento a ti. Puede ser 10 días, 15 días, 20 días, un mes después que ya haya ido mutando y que a lo mejor esas mutaciones no sean tan importantes y que todavía esa vacuna te proteja. Es muy difícil diseñar una vacuna. Generalmente te puedes tardar hasta 7 años, o en una empresa farmacéutica que lleva a cabo una planeación, te tardas entre lo que es seleccionar, diseñar, preparar y después hacer las fases de prueba, que son fase 1, fase 2, fase 3 y hasta fase 4, que eso involucra, les digo, hasta 7 años si va a un proceso serio. Ahorita para COVID se ha acelerado el tiempo, no hay tiempo. ¿Ustedes creen que 11 meses es factible para asegurar que las vacunas ahorita producidas sean 100% buenas o benéficas o factibles? Entonces es importante pensar que no es saltarnos las fases, sino ir paso a paso. Pero, ¿cuáles son las fases de desarrollo de una vacuna? Antes de entrar a las fases de prueba, se debe hacer un análisis del genoma del virus, buscando la región antigénica que produzca inmunidad de memoria. Luego viene la fase 1, en la que se prueba la potencial vacuna en 30 o hasta 50 voluntarios. Luego la fase 2, que involucra de 200 a 400 voluntarios. Después la fase 3, en la que se prueba la vacuna en miles de voluntarios. Y por último, la fase 4, en la que se extiende su aplicación a nivel mundial. Y por supuesto, si la vacuna falla o presenta reacciones adversas en alguna de sus fases de prueba, esta deberá ser descartada. Sabiendo todo esto, ¿cuáles serían los riesgos de distribuir una vacuna mal desarrollada? Bueno, mira, yo no creo que alguien se aventure a sacar una vacuna que no haya sido aprobada. Si se dan cuenta, ahorita hay prototipos, pero no han sido aprobadas. El riesgo sí es altísimo. Porque yo así en lo personal les puedo decir que aunque salga el primer prototipo de vacuna que sea aprobada, yo no pienso ponérmela, yo en lo personal. Pero esa es decisión de cada quien. A lo mejor no es lo mismo yo decirte, prefiero padecer la enfermedad que vacunarme, ¿no? Pero tampoco lo puedo decir como de forma irresponsable porque hay muchos grupos de riesgo que requieren la vacuna. Ahorita las pruebas que están haciendo los de Pfizer fue en el grupo de riesgo, lo hicieron con diabéticos, con hipertensos, con obesos y en la efectividad fue del 95%. Yo considero que esa va a ser una muy buena vacuna porque estas utilizan el RNA viral y solamente están utilizando un vehículo donde lleva el RNA, el cual va a ser inocuo y va a llegar hasta la célula para despertar la respuesta inmunológica. Pero sí, no creo que nadie se arriesgue a enfrentar una vacuna así, sin todo el protocolo de... Digo, aunque sea acelerado, los protocolos no se saltan, ¿no? No se saltan cada paso de las fases. Ahora daremos un resumen de las noticias más importantes sobre esta vacuna. Una de ellas será el artículo publicado por Eduardo Carrillo, médico y profesor del TEC de Monterrey. En el artículo se nos habla sobre la preocupación que existe en investigadores ante la falta de datos de estudio de la vacuna rusa contra el COVID-19. El 11 de agosto, Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que su país aprobó y registró la primera vacuna contra esta enfermedad, bautizada como Sputnik V, pero sin presentar evidencia, por lo que los investigadores del mundo cuestionaron el anuncio. Existen 2 artículos recientes donde se discute el punto de la vacuna rusa contra el SARS-CoV-2, ambos del BMJ, British Medical Journal. En ambos, la preocupación principal es la falta de datos publicados y al parecer la ausencia de datos de un estudio fase 3, que es uno de los más importantes y es en donde se determina la eficacia y seguridad de la vacuna. Según el artículo que menciona el profesor, la vacuna presentada por Rusia genera dudas y lo encuentra como un riesgo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que espera que Rusia comparta con sus expertos los datos sobre seguridad y eficacia de la vacuna Sputnik V, explicando que durante la fase 3 de una investigación se debe probar al menos en 30.000 voluntarios donde el virus circule activamente. ¿Habría posibilidad que la vacuna provoque una mutación en el virus? Las vacunas no provocan mutaciones.
Las vacunas están diseñadas con una sola secuencia genética del virus o de un solo gen o una sola proteína. Y más bien los virus de forma silvestre o ambiental son los que van mutando. Es como si tú ahorita hicieras un anillo, ¿no? Y te queda en un dedo. Pero supongamos que adelgazas o al contrario subes de peso, ¿no? Tu anillo está diseñado para un tamaño, ¿no? Pero el ambiente hizo que cambiara donde embonaba, ¿no? Entonces ya, si ya no entra, ¿qué pasó ahí? No fue el diseño del anillo. El anillo supongamos que es la vacuna. La vacuna no ha cambiado, esa no muta. El que muta es el virus. Que si las vacunas que se están desarrollando también van a ser capaces de controlar los demás tipos de COVID que hay, bueno, los más letales y los menos letales. Todo depende del vehículo que utilicen para que genere nuestro organismo una buena inmunogenicidad. En el caso de la vacuna rusa es una propuesta de DNA, pero dentro de otro virus que es totalmente inocuo para nosotros, un adenovirus, pero que también lleva DNA, pero puede también favorecer la respuesta inmunológica y asimismo bloquear lo que es esa proteína con la producción de anticuerpos que sean neutralizantes y eso favorezca pues la buena protección, ¿no? Cada vacuna se tiene que diseñar de acuerdo a las regiones. Entonces, tienes que buscar una que más o menos se parezca entre esa letal, entre la más o menos y entre la más leve. Seleccionar cuáles son los genes más importantes, metérselos a un vehículo, a un adenovirus, y que entonces lleguen a la célula, despierten la respuesta inmunológica, lo presenten hacia el sistema inmunológico, las células presentadoras de antígeno, y entonces nosotros lleguemos a producir los anticuerpos específicos para esa proteína, y así neutralizar a los virus cuando ya lleguen de forma externa. Si pudiera explicarnos de nueva cuenta cómo es que se genera inmunidad para que una vacuna funcione. Miren, sucede, en el caso de los virus, cada patógeno tiene un mecanismo diferente, pero todos los virus lo que hacen es apoderarse de la maquinaria celular. Entonces, si yo tengo un virus que es de RNA y que además se comporta como un RNA mensajero, ¿qué significa? Que va a llegar a la célula, se une el receptor a la célula, el receptor viral con el receptor de la célula, que es una proteína generalmente, y hagan de cuenta que es como una inyección, y la cápside se abre e inyecta el genoma, pero como es RNA, ¿qué pasa? Se va hasta el núcleo para toda la maquinaria celular, y en vez de que la célula se dedique a producir sus proteínas propias, el virus hace que produzca las proteínas que están contenidas en el genoma del virus. Cuando en este caso el virus se apoderó de la célula, algunos fragmentos del virus, que es como si saliera por la membrana, el sistema principal de histocompatibilidad, sale y se lo muestra a este pedacito del virus que se expresó dentro de la célula, se los presenta al sistema inmunológico. Y entonces llegan los linfocitos T y estos lo reconocen. Al reconocerlo, hagan de cuenta que copia la secuencia de ese pequeño fragmento y entonces dice, esta es la región que voy a copiar y con esta copia voy a generar los anticuerpos específicos para neutralizar a ese virus. Es decir, ellos guardan esas secuencias que han copiado para que en una siguiente reinfección, en vez de que tú padezcas la enfermedad, inmediatamente avisan los linfocitos T a los linfocitos B, ¿sabes qué? Otra vez está aquí este patógeno y aquí está la secuencia, ponte a fabricar anticuerpos. Y antes de que tú padezcas la enfermedad, tú ya estás inmunizado. Ustedes si se hacen una prueba rápida ahorita de SARS-CoV-2, una prueba rápida es para la detección de anticuerpos, te van a detectar tanto IgM como IgG. Eso te permite ver si tú apenas estás padeciendo la enfermedad con IgM o IgG, si es que ya la padeciste. Si tienes las dos, es que tienes una reinfección. Lo importante de una respuesta antígeno-anticuerpo es que sean anticuerpos neutralizantes, que realmente al virus lo nulifiquen completamente. Hay vacunas que te protegen de por vida y hay vacunas que te protegen algunos meses. En este caso, este virus no nos da una inmunidad de memoria de más de 6 meses.
en el caso de SARS-CoV-2, ¿no? ¿Por qué creen que no hay vacuna contra dengue si hay dengue hemorrágico y que causa la muerte, es mortal en muchas ocasiones? Porque la vacuna puede afectar tanto como el mismo virus. ¿Por qué? Porque no saben en qué momento un virus de dengue se puede convertir de un dengue clásico a un dengue hemorrágico que te mueres. ¿A qué voy con eso? Este virus, el de COVID, causa un cuadro inflamatorio y además hemorrágico. Todo depende del grupo de riesgo, todo depende de tu nivel inmunológico, ¿no? Entonces, en el caso de este virus de COVID, hay cosas diferentes que no pueden ser comparadas con un catarro común ni tampoco con influenza. Las manifestaciones clínicas son desde muy severas hasta nada, ¿no? Hasta asintomáticos, como lo hemos visto. Sobre lo que acabo de decir, ¿podría pasar lo mismo con las vacunas que ya están en desarrollo para el COVID? Sí, por eso es que no ha sido aprobada ninguna, porque no sabemos las reacciones adversas. Creo que al chico lo que le pasó fue uno de España. Creo que se le aplicó la vacuna de la rusa y lo que tuvo fue mareos y un desmayo. Y era un chico joven, sin problemas inmunológicos. Entonces ahí lo que hicieron fue parar como que la aprobación de la vacuna. Pero no podemos hablar de una vacuna que no ha sido aprobada. En todas las vacunas hay que pasar forzosamente esas fases de prueba para que entonces se pueda decir esta es aprobada o no aprobada. ¿Se acuerdan de la pandemia del 2009 de influenza? En esa etapa se generó una vacuna que dañaba como el sistema nervioso central y provocaba parálisis facial, no sé si ustedes supieron. ¿A qué voy con toda esa explicación? A que nosotros tenemos que esperarnos a que pasen las fases de prueba para que entonces los científicos publiquen cuáles son las reacciones adversas y hasta qué fase entonces se puede a lo mejor tomar como modelo ya el que aprueben a una vacuna o a otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vacuna rusa, hasta ahorita los estudios que han tenido un 95% de eficacia, es decir, no hay reacciones adversas. Incluso han visto que los títulos de anticuerpos, los títulos quiere decir la proporción o cantidad de anticuerpos que puede producir tu organismo. Bueno, hagan de cuenta que ustedes parten de un stock concentrador. Tomas la sangre a una persona y lo que haces es tomar solamente el suero. En el suero se encuentran los anticuerpos y de ese suero haces una dilución 1:2, ¿no? Es decir, una parte de tu diluyente con una parte del suero. Es decir, entre más diluido quiere decir que el título está muy alto. Si tu dilución, por decir 1:8, es la última en la que detectas anticuerpos, el título es muy bajo, ¿verdad? Aquí lo que vieron con la vacuna rusa es que el título de anticuerpos fue tan alto o más aún comparado con los que padecieron la enfermedad de forma natural. Y ese sí es una ventaja para ser aprobada. Esa vacuna yo la veo muy bien y el paciente, bueno, la persona no padece la enfermedad, no tiene reacciones adversas. Que si el efecto de la vacuna podría variar por esos detalles que tal vez los han tomado tan en cuenta como el sexo, la edad o algunos otros problemas. Eso es lo que les iba a comentar hace rato. En los libros de medicina dice, no existen enfermedades, existen enfermos, que cada persona va a manifestar de manera diferente cada enfermedad. Tú tienes un panorama general de manifestaciones clínicas que te van a describir a una enfermedad. Yo ya les hablé de varias manifestaciones clínicas, meningitis, encefalitis, catarro común, parálisis flácida aguda, y todos esos cuadros clínicos los provocan los mismos virus, ¿creerán? Y al revés también, uno solo puede causar todo eso. En el caso del virus de COVID, hay mucho todavía que investigar sobre las manifestaciones clínicas y conforme pasa el tiempo le conocemos más. Incluso pueden variar de la edad de riesgo a los adolescentes, a los jóvenes como ustedes, o a los niños o los bebés que no les pasa nada. O en el caso de alguien que, también leí un artículo donde hay un caso de un chico que no tenía ninguna situación de riesgo y se murió. Cuando empieza la enfermedad se tiene que aplicar antivirales
y antiinflamatorios. ¿Y eso para qué? Para evitar que el virus afecte pulmones y genere todo el cuadro inflamatorio y entonces los pulmones ya no se puedan rescatar. Que se ataque inicialmente cuando llega a vías respiratorias superiores, no inferiores. Ya cuando pasa a pulmón, ya es muy difícil rescatar. Debido a que, bueno, anteriormente había dicho que el virus mutaba rápido, no podíamos obtener inmunidad a largo plazo, o sea, de memoria, por toda la vida. No, fíjate que yo la verdad creo que eso más bien depende del patógeno, no tanto porque el virus mute. Depende de, no tiene que ver con la tasa de mutación, es completamente diferente una cosa de otra. Más bien creo que tiene que ver con cómo reconoce tu sistema inmunológico a ese antígeno. Por ejemplo, la varicela, la viruela, antes se decía que el sarampión, pero ahora no, más o menos el sarampión nos protege como unos 30 años. Tal vez dependa más bien de nuestro sistema inmunológico. Otra cosa que les quería comentar sobre la vacuna rusa es que tiene dos presentaciones. Una es líquida y otra es liofilizada. Liofilizado quiere decir que está en forma sólida, pero que fue un líquido que pasó a través de un aparato que se llama liofilizador, de lo líquido, a lo sólido. Y estas vacunas se reconstituyen cuando se van a aplicar. Entonces son muy fáciles de transportar porque no requieren refrigeración, no requieren cuidados ambientales. Entonces ya cuando tú lo llevas al lugar donde se va a aplicar, nada más se le adiciona agua inyectable y ya se introducen. Y bueno, otra de las cosas es que más que nada el hecho de que no se hayan aprobado todavía, porque esa es la verdad para mí es una muy buena propuesta la rusa, es que hay muchos intereses económicos, ¿no? Ahorita le van a dar pauta a los de Pfizer y Moderna, que son los que están utilizando la propuesta con RNA, pero hay que esperar en todas las modalidades de vacunas cuáles son las reacciones adversas, ya pasando a la fase 3. Ok. Pues muchas gracias. Por medio de la entrevista realizada a la viróloga Anastasia Magaña, pudimos conocer varios aspectos importantes sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2. La vacuna rusa ha presentado una efectividad del 95%, yendo así por buen camino, siendo una de las más concretas, puesto que no ha saltado ninguna de sus fases, por tanto, podríamos decir que es de las más seguras. También sabemos que hay intereses económicos detrás de su desarrollo, puesto que los gobiernos están en una serie de discusiones, como en una competencia para ver cuál de ellos es el mejor y quién puede obtener una vacuna antes. Aunque fuera 100% efectiva, la vacuna deberá ser aplicada más de una vez, en dosis proporcionadas en un periodo de 6 meses de protección que tendría la vacuna, porque no nos dará inmunidad de por vida. Aún así, esto no depende de la tasa de mutación del virus, más bien tiene que ver con la forma en la que cada sistema inmunológico lo reciba, es decir, depende de la persona, no del virus. La importancia de una vacuna es que te lleve a contraer el virus de forma inocua, no que se padezca agresivamente. La vacuna rusa ha llevado un buen proceso, pero aunque sea aprobada, no será la única en ser distribuida, porque debemos esperar a observar las reacciones adversas de todas las modalidades de vacunas, pasando la fase 3.